Bueno, pues yo aquí tengo estas dos flores, que estas son las que le voy a estar poniendo le voy a poner a la canasta. De esta van a ser dos y de esta solo una en este color. Bueno, y ahorita les voy a enseñar cómo el tutorial de esta flor en este color, en el rosita, porque de esta necesito dos y solo tengo una. Y en esta azul es solo una. Y también les voy a estar enseñando el tutorial de esta otra, que también se las voy a poner a la canasta. Van a ir combinadas esta y estas dos. Bueno, vamos a empezar el tutorial con la rosita. Para eso voy a estar utilizando hilo color rosita, verde y el amarillo, que es el centro. El verde es el tallo de la flor y el rosita pues para hacer la flor. Bueno, continuamos. Voy a estar utilizando el gancho del 2.5 y aquí vamos a iniciar. Bueno, aquí vamos a iniciar con cadenitas. Vamos a hacer el punto de inicio y vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. En la primera donde la iniciamos vamos a cerrar con punto deslizado, así, y ya tenemos el aro o el círculo de nuestra flor. Ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, formamos un punto alto más una de separación, son 4 cadenitas, y en el aro vamos a hacer punto alto, una cadenita de separación y punto alto, una cadenita de separación y punto alto, y así vamos a trabajar. Bueno, y en total de los puntos altos vamos a tener 16 puntos altos separando con una cadenita. Bueno, aquí ya terminé de hacer todos mis puntos altos, mis 16 puntos altos, mi cadenita, y voy a contar 1, 2, y en la tercera cadenita vamos a unir con punto deslizado, así. Voy a hacer un punto más y aquí voy a cortar porque vamos a cambiar al color verde. Y aquí tenemos ya formado el centro de nuestra flor. Bueno, y para hacer lo que es el tallo de nuestra flor, aquí donde terminamos, aquí voy a iniciar con el color verde. Voy a hacer un punto bajo y aquí voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Dejo una en la siguiente, punto bajo, y así vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Aquí 6 puntos bajos. Ahora voy a pasar al espacio de la cadenita que fuimos formando y voy a cerrar con punto bajo, así. Dejamos una cadenita y voy a dejar este punto alto, y en el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo, así. Paso al punto alto,
tenemos aquí a un lado y voy a hacer punto bajo y aquí voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Dejo la primera en la segunda, punto bajo, y nuevamente voy a hacer los 6 puntos bajos. Son 5 y 6. Y aquí ya tenemos formado los tallos de nuestra flor. Ahora en el espacio este cierro con un punto bajo, así. Hacemos una cadenita y nuevamente aquí en el espacio cerramos con punto bajo. Aquí mismo en este punto alto voy a hacer un punto alto para iniciar nuevamente las 7 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejo la primera en la segunda, punto bajo, y así vamos a formar los 6 puntos bajos. ¿Ven? Y llegamos aquí, cerramos con punto bajo, una cadenita, y en el siguiente espacio punto bajo, en el punto alto un punto bajo para formar 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, y así vamos a ir hasta formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalos, 8 tallos para hacer 8 pétalos de la flor. Bueno, aquí ya estoy terminando ya por cerrar los pétalos de hojas que hicimos. Son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya hice la cadenita, voy a cerrar aquí de este lado con un punto bajo. Voy a jalar un poquito el hilo y aquí de este lado en este el primer punto bajo que hicimos acá, voy a jalarlo para cerrarlo aquí atrás. Y aquí ya tengo cerrado mis hojas. Bueno, ahora vamos a continuar con el color rosita para hacer la flor. Bueno, para formar la flor la vamos a iniciar donde hacíamos el punto cadenita, aquí en este espacio. Ahí vamos a hacer un punto bajo, para iniciar nuestros pétalos de la flor. Bueno, ahora vamos a pasar al primer punto que tenemos de la flor de la hoja, y vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer bueno, continuamos. Aquí vamos a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, el tercer punto alto lo vamos a hacer doble, o sea que vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio, en el mismo lugar. 1 y 2. En el siguiente punto
vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo lugar, en el mismo punto. Ahora continuamos, damos la vuelta aquí en este punto que tenemos a un lado. Nuevamente comenzamos con 3 puntos altos. Así. 3 puntos altos aquí a un lado y al siguiente lado 3 puntos altos. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Ahora nos tocan un punto alto solo, el segundo, un medio punto alto y el punto bajo. Y aquí tenemos formado ya nuestro primer pétalo. Ahora aquí pasamos al espacio de cadenita que fuimos formando con el verde y pasamos con punto bajo. Así. Pasamos al primer punto de la hoja y vamos a repetir la misma secuencia que hicimos aquí. Punto bajo, segundo punto, medio punto alto, siguiente punto, punto alto, siguiente punto alto, en el siguiente 2 puntos altos juntos, 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer los 3 puntos altos juntos, 1, 2 y 3 en el mismo punto. Ahora pasamos al espacio de cadenitas de a un lado y vamos a hacer los 3 puntos altos juntos, 2 y 3. Tenemos 3 aquí, 3 acá. Continuamos con los 2 juntos, 1 y 2. Ahora continuamos con 2 puntos pero solos, separados. Tenemos 1 y 2, los 2 puntos que van separados. Ahora seguimos con el medio punto alto, el punto bajo y lo cerramos con un punto bajo. Así. Y aquí tenemos formado ya los 2 pétalos. Y así vamos a ir formando en cada pétalos de la hoja, vamos a ir formando los pétalos de la flor. Bueno, aquí ya estoy por finalizar el último pétalo de la flor. Y aquí lo voy a cerrar donde iniciamos el primero. Aquí lo vamos a iniciar con punto bajo. Así. Ahora, para hacer el punto gusanito, esta puntada, esto que va aquí es lo último, vamos a hacer una cadenita y aquí en el primer punto vamos a sacarlo nada más así. Vamos a deslizar una cadenita, en el siguiente punto
deslizado. Solo deslizamos nada más. Una cadenita y deslizamos, y así vamos a ir trabajando todo alrededor de nuestros pétalos. Vamos a ir haciendo una cadenita y punto deslizado, una cadenita y punto deslizado. Ven, ya que va quedando aquí el punto como si fuera un gusanito, punto retorcido o punto chinito, así. Ya se ve un poco más, se ve un poco diferente, pues, más bonito. Y así hasta llegar al último punto. Y aquí en este punto donde hicimos el punto bajo, ahí solo voy a hacer un punto bajo, así. Así. Ahora aquí voy a hacer una cadenita y voy a continuar en este punto haciendo el punto gusanito, el punto espiral, o como ustedes le conozcan. Hacemos una cadenita, pasamos y sacamos el punto deslizado, así. Y esta pues así la vamos a ir trabajando todo alrededor de los pétalos de nuestra flor. Bueno, y aquí como ya finalicé, ya nada más voy a unir aquí donde tenemos el punto medio, el punto bajo, y voy a unir con punto deslizado. Voy a hacer una cadenita y cortamos el hilo porque aquí ya terminamos. Hasta aquí ya terminamos de hacer nuestra flor. Y pues como ven, ya aquí ya tenemos finalizada ya nuestra segunda flor. Y en azul también me gustó, quedó bonita también. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda flor. Esta también se la voy a estar poniendo y vamos a pasar con el tutorial. Bueno, para hacer esta flor voy a estar utilizando, este es un color vino y un color naranja. Bueno, para hacer la flor, para hacer el centro de la flor, vamos a hacer un arito mágico. Vamos a hacer un punto, cadenita, y aquí en el arito vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12 puntos bajos, así. Ahora cerramos bien nuestro arito lo más fuerte que se pueda
y vamos a unir en la primera cadenita que hicimos con un punto deslizado, así. Voy a dejar un punto y voy a cortar porque aquí ya terminamos lo que es el centro de nuestra flor. Tratamos de cerrar bien el arito. Bueno, ahora aquí vamos a iniciar con el color naranja, aquí donde lo terminamos. Vamos a pasar con un punto bajo para cerrar nuestro punto. Ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, y este hilo lo vamos a ir pasando para irlo perdiendo. Vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a cerrarlo con punto bajo. Así. Nuevamente 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, y nuevamente vamos a dejar aquí, vamos a contar este punto y en el siguiente cerramos con punto deslizado. Perdón, punto bajo. Nuevamente 5 cadenitas, 3, 4, 5. Vamos a dejar este punto y en el que sigue punto bajo, así. Y así vamos a terminar hasta formar 6 pétalos de cadenitas. Bueno, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora el último lo vamos a unir aquí donde iniciamos el primero. Con un punto deslizado, así. Ahora vamos a pasar a este espacio de cadenitas y vamos a hacer un punto bajo, así, una cadenita, y aquí en el espacio de cadenitas vamos a formar puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos, así. Una cadenita y cerramos aquí mismo con punto bajo. Y aquí ya tenemos formado nuestro primer pétalo. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio de cadenitas. Vamos a formar punto bajo, una cadenita, y aquí vamos a hacer los 4 puntos altos. Tenemos 2, 3, 4, una cadenita y cerramos con punto bajo, así. Y aquí tenemos formado ya el segundo pétalo. Y esta sí la vamos a trabajar por todas
los espacios de cadenitas. Bueno, aquí ya estoy finalizando los pétalos de la flor. Voy a cerrar con punto bajo. Voy a dejar un poquito de hilo así, giro la flor y aquí por la parte de atrás voy a sacar el hilo así. Ahora aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y aquí donde tenemos este pétalo y aquí de este lado vamos a pasar el gancho, lo vamos a pasar así. Y vamos a pasarlo con punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y nuevamente aquí vamos a ubicar donde se hacía el punto bajo de este pétalo y de en medio, ahí, así. Vamos a pasar el gancho y vamos a hacer punto bajo. Y así vamos a ir formando, son 3, 4, 5. Así vamos a ir formando por todo alrededor de nuestros pétalos de nuestra flor. Bueno, y aquí el último lo vamos a cerrar donde iniciamos el primero, aquí con punto deslizado lo vamos a pasar así. Ahora voy a pasar al espacio de las cadenitas con un punto bajo, una cadenita, y aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Tenemos una lazada, la segunda, y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Tenemos el primero, el segundo, y el tercero. Aquí ya hicimos 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a continuar con 2 puntos altos normal, sencillos, 1 y 2, la cadenita y cerramos nuestro pétalo así. Pasamos al siguiente espacio de cadenitas, formamos punto bajo, una cadenita y 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora aquí vamos a hacer 3 puntos altos dobles, que son 2 lazadas al gancho. Sacamos la primera, la segunda y la tercera, cerramos 1, 2, nuevamente, ya llevamos 2, con este son 3. Ahora nos toca realizar 2 puntos altos, 1 y 2, la cadenita y cerramos con punto bajo, y así ya vamos formando la segunda vuelta de nuestros pétalos. Así vamos a terminar todo alrededor de nuestra flor.
Bueno, y aquí ya voy a cerrar mi último pétalo con el punto bajo. Voy a dejar un poquito de hilo así fuera y aquí lo voy a pasar de este lado para cerrarlo en la parte de atrás. Una cadenita y aquí nuevamente voy a continuar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta vuelta. Vamos a pasarlo aquí en la mitad entre este pétalo y este, así. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a pasarlo aquí de este lado. Bueno, y aquí vamos a cerrarlo nuevamente donde iniciamos el primero de este lado con punto deslizado. Paso al espacio de cadenitas y voy a hacer punto bajo, una cadenita y aquí voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2. Ahora vamos a formar 4 puntos altos dobles. La primera lazada, la segunda son 2, 3, 4. Ahora continuamos con 2 sencillos, 1, 2, la cadenita y hacemos punto bajo, así. Ahora aquí voy a dejar 1, 2 cadenitas y voy a pasar al siguiente espacio de cadenitas con punto bajo, la cadenita y aquí voy a formar los 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora nos tocan los 4 puntos altos dobles, 1, 2, 3, 4. Ahora continuamos con los 2 puntos altos normal, 1, 2, la cadenita y cerramos con punto bajo, así. 2 cadenitas de separación y pasamos al espacio de cadenitas y vamos a repetir la misma secuencia por todo el alrededor de nuestra flor y así ya vamos formando la tercera capa de nuestra flor. Bueno, y aquí ya voy a finalizar nuestra flor, una cadenita, 2 y voy a cerrar aquí de este lado con punto deslizado. Bueno, lo voy a pasar, lo voy a dejar aquí, voy a girar y lo voy a pasar de este lado, así, y aquí cierro y corto
porque aquí pues ya terminamos esta vuelta con las capas de nuestra flor. Y así es como va quedando nuestra flor. Bueno, ahora vamos a darle la última vuelta y lo voy a iniciar aquí donde hicimos las dos cadenitas de este lado. Voy a hacer un punto bajo, voy a cerrar para ajustar bien el punto, y aquí vamos a hacer el punto gusanito. Vamos a hacer una cadenita y vamos a pasar al punto deslizado, así, una cadenita y al siguiente punto con punto deslizado. Y aquí en el espacio de las dos cadenitas vamos a hacer punto bajo, así, y nuevamente punto, cadenita, punto deslizado, cadenita y punto deslizado. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar todo alrededor de nuestros pétalos. Bueno, y aquí ya estoy finalizando. Y aquí hacemos punto bajo. En el punto aquí donde hicimos el primero lo voy a pasar con punto deslizado, así, corto, y aquí ya tenemos finalizada ya nuestra flor. Y bueno, pues ya aquí ya tenemos finalizadas las dos flores que le vamos a estar poniendo a nuestra canasta. Ahora vamos a realizar las hojas, porque le voy a poner dos hojas a cada flor. Bueno, para hacer las hojas la voy a hacer de este color verde. Vamos a iniciar nuestro punto de inicio y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Ahora vamos a hacer una más y voy a dejar esta. En la que sigue vamos a hacer punto bajo, en el siguiente punto medio punto alto, así. Ahora en el siguiente punto punto alto, siguiente punto punto alto,
Ahora vamos a hacer tres puntos altos dobles, que son 2 lazadas al gancho. Pasamos una, la segunda y la tercera en la final. Segundo, y tercer punto alto doble. Ahora vamos a continuar con un punto alto, medio punto alto y un punto bajo. Así. Bueno, aquí vamos a hacer 2 cadenitas. Vamos a dejar 2 cadenitas y vamos a hacer punto bajo. En el siguiente vamos a hacer medio punto alto. En el siguiente punto alto. En el siguiente punto alto. Perdón, en el siguiente vamos a iniciar los puntos altos dobles, que son 3. Llevamos 1, 2, y 3 puntos altos dobles. Ahora continuamos con un punto alto normal, medio punto alto y cerramos con punto bajo. Aquí en este piquito que sobra del punto vamos a pasarlo con punto deslizado, y aquí tenemos formada ya nuestra hoja. Vamos a cortar y así ya fue como nos quedó nuestra hoja terminada. Ahora voy a hacer otra, pero con este color, porque también voy a combinarlas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Dejamos una y aquí en la dejamos esta que hicimos en la primera, punto bajo. En el segundo, medio punto alto. Bueno, aquí ya tenemos el medio punto alto. Ahora vamos a realizar 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Uno, dos, y 3. Así. Ahora continuamos con un punto alto doble, perdón, un punto alto sencillo, medio punto alto y el punto bajo. Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenitas y aquí en el mismo punto donde hicimos el punto bajo vamos a hacer punto bajo. Ahora vamos a continuar con medio punto alto
un punto alto y vamos a continuar con los 3 puntos altos dobles. Uno, dos y 3. Ahora continuamos con 2 puntos altos sencillos. 1, 2, medio punto alto y punto bajo. Aquí en esta cadenita lo vamos a pasar con punto deslizado para hacerle la puntita. Y aquí voy a cortar y aquí ya terminamos nuestra hoja. ¿Ven? Tenemos la primera y la segunda. Este salió un poquito más chiquito porque el hilo está más delgadito y este está un poco más grueso. Por eso está un poquito más pequeña que esta. Bueno, pues ya aquí ya tenemos finalizadas nuestras hojas. Bueno, aquí yo hice 6 hojas verdes de este color y de este color verde tierno hice 2, 4, 6, 8, 9 porque las voy a estar combinando. Y ahora voy a hacer un moño porque también se lo voy a poner a la canasta. El moño se lo voy a hacer de este color rojo y vamos a iniciar con un arito mágico. Voy a hacer un punto y vamos a iniciar con cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí voy a subir 6 cadenitas. Así, 6. Damos 1, 2, 3 lazadas al gancho y pasamos al arito para hacer el punto alto triple. Para que el moño quede un poquito grande. 3 lazadas al gancho y nuevamente punto alto triple. Y así voy a hacer, son 4 puntos altos triples que vamos a hacer. Ahora aquí ya tenemos los 4 puntos altos triples. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y la vamos a pasar con punto bajo. Lo vamos a cerrar así. Y aquí tenemos formada ya la primera parte de nuestro moño. Ahora continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Nuevamente 3 lazadas y pasamos a realizar los 4 puntos altos triples. Llevo 2, tres, y ya con este son 4.
Ahora realizamos las 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo vamos a cerrar con punto bajo, así. Ahora vamos a cerrar nuestro círculo, nuestro arito, y vamos a dejar un poquito de hilo un poquito grande para cerrar nuestro moño. Aquí vamos a darle vuelta para hacer como la cinturita de nuestro moño. Vamos a dar unas cuantas vueltas y acomodando el moñito, así. Bueno, ya que lo tenemos terminado, voy a pasar el hilo de este lado y este que nos sobró del arito también lo voy a pasar aquí. Aquí le voy a hacer un nudo, así, para que quede bien asegurado nuestro moño. Y pues como ven, aquí ya tenemos formado nuestro moñito. Voy a cortar el hilo y así ya nos quedó terminado nuestro moño.